Esta es la petición que Dios responde con un sí a Satanás. Tal vez a muchos esta afirmación les parezca muy fuerte o difícil de creer. ¿Cómo pensar que la Biblia revele que Satanás haya hecho algún tipo de petición a Dios? Y sobre todo que Dios le haya respondido que sí. La realidad bíblica es sí, y no solo es una petición cualquiera, sino que es un tipo de petición que involucra al creyente en Dios y su palabra. Es un tipo de petición que involucra a todo aquel que proclama amar a Dios. El primer caso más relevante es el caso del siervo Job, por causa de quien Satanás hace una petición a Dios. Petición a la que Dios responde que sí. Veamos ahora lo que la Biblia dice. Job capítulo 1. Versículos del 8 al 11. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Este es un tipo de conversación entre Dios y Satanás, que revela cómo Satanás no puede tocar la vida de un creyente al menos que Dios se lo permita. Este permiso que Dios daba a Satanás para tocar a Job es una forma de zarandeo, por lo que podemos decir que es un paralelo con lo que sucedió en la vida de Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, y quien por causa de su amor y fe en Jesús, lo que inspiró a Satanás a hacerle a Dios un tipo de petición a través de la cual se le concediera un permiso para tocar a Pedro, aunque no de la misma manera como tocó a Job. Veamos lo que la Biblia dice al respecto. Evangelio de Lucas capítulo 22, del versículo 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo a Pedro: Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí vemos que Jesús revela que hubo una conversación similar a la que Satanás sostuvo en tiempos pasados con Dios, pero en este caso a quien pedía para zarandear era a Pedro, discípulo de Jesús. Pero el Señor aquí revela algo importante que debería emocionar a todo creyente, y es la forma en que Jesús aboga por todo aquel que le cree y le ama, y que muy a pesar de sus imperfecciones e intentos fallidos de esfuerzos personales por querer agradar a Dios, sobre todo en momentos difíciles como esto, donde el mismo Dios permite que Satanás zarandee a uno de sus pequeñitos. Y aquí Jesús aboga para que en esa situación y dificultad su fe no falte. Esta forma de abogar para que la fe no falte en el día que seamos zarandeados nos revela la forma de cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que podamos salir en victoria en situaciones de zarandeo, sobre todo donde Dios ha dado permiso a Satanás para tal situación. Jesús dijo a Pedro: He rogado para que tu fe no falte. Esta es la revelación, la fe puesta en Jesús, que es la única fuente, y por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es la forma que puede garantizar que el Espíritu Santo nos dé la victoria en medio de pruebas como esta de zarandeo por parte de Satanás y permitido por Dios. Si eres cristiano y por ende un hijo de Dios, tal vez hayas pasado o estés pasando o puedas pasar un tipo de zarandeo en tu vida, donde Dios le permita al diablo poder acercarse y lograr algún cometido en su contra, que de no ser porque Dios concediera dicho permiso, no lo pudiera hacer. Ahora, es muy saludable para su vida espiritual que usted sepa las siguientes 3 cosas. Primero, que no es a usted el único creyente que haya o pueda vivir un zarandeo permitido por Dios, y que además aquellos otros testimonios le sirvan a usted para retomar fortaleza al momento que el Espíritu Santo se los referencie como personas que lograron la victoria en situaciones como estas. 2.
que Satanás también tuvo un tipo de acercamiento en la tentación del desierto descrita en Mateo capítulo 4 para sacar provecho de algunas aparentes necesidades que Jesús tenía en su condición humana y como hijo de Dios para lograr su cometido. Pero Él allí nos enseñó que sí es posible resistir a Satanás a través de la obediencia a la fe en el mensaje o la palabra de Dios. 3. Que así como Jesús abogó por Pedro al ser zarandeado por Satanás para que su fe no faltara, asimismo Jesús es el abogado por excelencia delante del Padre y que aboga por su vida para que se provea de los recursos que necesita para salir en victoria de esa situación. Usted puede. Y es voluntad de Dios que su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario le hagan depender de la operación del Espíritu Santo, quien así garantizará la victoria. Espero y esta reflexión haya sido de bendición para su vida y que la pueda compartir con gente que la necesita. Dios te bendiga.